Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 1 de cada 10 niños en el mundo nace antes de tiempo. Dependiendo de la semana de gestación en la que ocurre el nacimiento, los pequeños van a necesitar de diversos cuidados. Uno de los más frecuentes y necesarios para su vida es la oxigenoterapia. Sin embargo, el exceso de oxígeno puede resultar dañino, derivando en ceguera. La buena noticia es que esto se puede prevenir y justamente hoy vamos a hablar de la retinopatía del prematuro, sus consecuencias y lo que se puede hacer para evitar que ocurra en los bebés que requieren de oxígeno adicional para vivir. Es un honor para mí hoy dar la más cordial bienvenida a dos eminencias internacionales sobre este tema. La doctora Claudia Zuluaga, oftalmóloga pediatra, profesora de oftalmología pediátrica y neonatal en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Y al doctor Augusto Sola, médico neonatólogo, director general médico de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, CIBEN. Doctores, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Mi Cita Médica. Gracias por invitarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con el doctor Sola. Doctor, explíquenos, por favor, qué es lo que sucede con un bebé prematuro dependiendo de la semana de gestación en la que nace. Bueno, en términos generales, cuanto más prematuro, cuanto menos semanas de embarazo ocurrieron, más riesgoso es la situación. O sea, un bebito, nosotros hablamos en semanas y no en meses, un bebito, una bebita que nace a las 26 semanas es muy diferente a uno que nace a las 34 semanas, o sea, 6 meses antes del término. Lo que nosotros solemos decir es que un bebito prematuro no es igual que un niño de término. Igual que un niño de término al nacer no es igual que un niño de 6 meses. Entonces los riesgos son mayores. Lo mejor es intentar prevenir este problema que la medicina todavía no ha podido, pero que muchas veces ayuda el estado de salud de la madre, el control prenatal, pero lamentablemente, como usted bien dijo, más del 10% de los niños nacen, del 1% de los niños nacen muy prematuros y la medicina no ha encontrado cómo evitar esto. Doctor Sola, explíquenos por favor qué es la retinopatía del prematuro y por qué puede ocurrir. Bueno, la doctora Zuluaga es una experta porque ella es oftalmóloga, yo voy a decirle algún aspecto. Los bebitos prematuros nacen con todos los órganos prematuros, el riñón, el corazoncito, el pulmón, pero en el ojo en particular lo que pasa es que la retina, que nosotros precisamos para ver bien, se tienen que ir desarrollando y todos los vasos, las arterias, los capilares que tienen que ocurrir no están maduros. Entonces, al no estar maduros, por ser prematuro, el bebé tiene más riesgo de desarrollar esto que usted ha llamado la retinopatía del prematuro, que es una enfermedad de la retina que solo ocurre en bebés prematuros. Ahora, entre otras cosas, las que más nos hemos dado cuenta, que ocasiona o agrava esta posibilidad en recién nacidos prematuros, y perdón, lo que usted mismo me preguntó, distintas semanas al nacer, mucho más riesgo cuanto más prematuro el bebé, es que el oxígeno frena el normal desarrollo, la madurez normal después de nacer, y por lo tanto la retina se afecta en grados diversos, pero el grado más serio de la retinopatía del prematuro se asocia con la pérdida de la visión. Sí. Doctor, hoy en día, ¿qué tan común es, dependiendo de la semana de gestación y, bueno, tristemente también dependiendo del lugar geográfico donde nace un bebé, es posible lograr que estos pequeños prematuros sobrevivan? Sí, es muy posible lograr que sobrevivan. Insisto, con 24, 25 semanas de gestación la situación es más difícil y como usted bien dice, en Latinoamérica hay una gran diferencia entre países, pero tan importante dentro de distintas regiones del mismo país, y por lo tanto si un bebé nace así lo que hay que hacer es buscar el mejor cuidado posible. Y en relación a los ojos lo mismo pasa. En muchos lugares la prevención de la retinopatía usando el oxígeno bien, porque el mayor problema que hoy tenemos en nuestras manos es si el oxígeno de más o el oxígeno que cambia, y que nadie me malentienda. Si yo preciso oxígeno, me lo tienen que dar. Si un bebito precisa oxígeno, se lo tienen que dar. Pero hay que dar lo que precisa. Y ahí es donde empieza cuánto doy y cómo monitorizo lo que precisa. Porque el oxígeno, además,
aunque le duela a mucha gente, es un veneno. El oxígeno además nos daña a todos, no solo a... Es una droga. Es una droga. Claro. ¿Y qué es lo que hace el oxígeno de más a nivel ocular en los bebés prematuros? ¿Qué es lo que ocasiona? Y el desarrollo de estos vasos de la retina es complejo explicarlo todo, pero lo que hace es cerrar la producción o la normal evolución de los vasos, genera vasoconstricción, se cierran. Entonces, luego se liberan y crecen de una forma muy anormal los vasos, los pequeños capilares de la retina. O sea que es una enfermedad de alguna manera vascular que afecta a los recién nacidos prematuros, nada más, porque una vez que la retina maduró, si a mí me da mucho oxígeno o a un niño de término le dan oxígeno de más, no va a afectar la retina, va a afectar otras cosas, porque puede afectar otras cosas, pero el mayor problema en los prematuros es esto de la pérdida severa de la visión que puede ocasionar. Y usted tiene razón que esto es muy variable entre centro y centro y entre región y región de un país. Sí, claro. Vamos a hacer una pausa, doctor Sola, y vamos a platicar con la doctora Zuluaga para que nos explique las consecuencias tan terribles de la retinopatía del prematuro para un pequeño. Vamos a una pausa y regresamos con más. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Doctora Zuluaga, explíquenos, por favor. Nos decía el doctor Sola esta relación entre el exceso de oxígeno y la retinopatía del prematuro. ¿De qué manera sobreviene esto? Vale, lo que pasa es que cuando tú tienes la presión de saturación de oxígeno por encima del 94%, que en un adulto es perfecto y en un niño de término es perfecto, en un niño prematuro, cuando está por encima del 94% de saturación de oxígeno, produce que la retina, que debe ir creciendo por la pared, empiece a crecer hacia el centro. Y son una vasoproliferación y eso pasa por todas partes. Entonces, al pasar eso, desprende la retina y eso es lo que nos lleva a ceguera. Entonces, por eso es que decimos que es prevenible, porque si manejas esos niveles, pues si se puede manejar entre 89 y 94% de saturación, el bebito no tiene problema y su retina le crece como debe ser. Claro. Más adelante vamos a hablar acerca de toda la tecnología que hay en la actualidad para monitorear a estos pequeños y prevenir este desarrollo tan funesto de la retinopatía del prematuro. ¿Cuáles son las consecuencias, doctora Zuluaga, de la retinopatía del prematuro? ¿Qué sucede con estos pequeños cuando no se les trata oportunamente o cuando pues no se cuenta con una buena medición, digamos, o un buen monitoreo de la saturación de oxígeno, de la cantidad de oxígeno que se les administra? Vale, cuando no se hace bien, ya sea porque puedes contar con toda la tecnología y no hacerlo bien, pero digamos, lo que pasa es eso, que se desprende la retina o empieza a desprenderse, o sea, empieza una proliferación. Si en ese momento lo ve un oftalmólogo que sabe ver eso y hace un tratamiento, pues tampoco pasa nada porque la retina vuelve y se pega y solucionamos y el niño no, pues quedó bien. Hay un porcentaje altísimo de niños que se devuelve y no pasa nada. Pero hay un porcentaje que es lo que decíamos con el doctor Sola antes y contigo, que varía según el sitio donde estén. Y hay unos que es hasta el 20% de los niños les puede dar y hay otros sitios donde es el 5, el 2% o incluso no les da nada. Que no le debería de dar a ninguno, ¿verdad? Exacto. Con lo que hay hoy en día bien implementado, no le debería de dar a ninguno. Es perfectamente prevenible. Exacto, eso es lo que llevamos mucho tiempo diciendo y de hecho es lo que hemos logrado en muchos sitios. En muchos sitios con la buena prevención, o sea, con oftalmólogos yendo, con enfermeras súper comprometidas en manejar bien la presión de saturación de oxígeno, con las terapistas respiratorias, con los papitos llevando a sus niños a las citas de control, porque esto no solamente pasa en la unidad. Los niños salen de las unidades de cuidado intensivo neonatal, se van para sus casitas y si todavía no tienen la maduración retinal, hay que volverlos a traer a la unidad. O sea, hay que volverlos a traer a su valoración oftalmológica, que se hace normalmente en una cosa que se llama programas de alto riesgo o programas canguro, según donde estén. Entonces, en esos sitios se ven los niños y si tú los ves y haces el tratamiento, pues no se quedan ciegos. O sea que eso sí es una cosa que llevamos mucho tiempo diciendo en Colombia. Si un niño se queda ciego,
es porque el sistema de salud o sus papás le fallaron y no lo llevaron donde lo tenían que llevar, o el sistema de salud no le prohibió, no le dio lo que le tenía que dar, porque es prevenir. Atención, 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 por favor, atención a todos los papás, atención a todos los médicos, atención a los gobiernos, a los sistemas de salud. Esto se puede prevenir y se puede evitar, porque ¿cuáles son las consecuencias, doctora, de la retinopatía del prematuro? ¿Qué pasa con estos chiquitos que no son diagnosticados oportunamente? En quienes se desarrolla la retinopatía del prematuro, no reciben diagnóstico, no reciben tratamiento oportuno. ¿Qué pasa con ellos? Se quedan ciegos, o sea, tienen unas visiones de ceguera, que es menor de 20/200, pudiendo haber quedado bien. Claro, ¿sabes? claro. Tristísimo. Vamos a una pausa, regresando, justamente vamos a hablar acerca de lo que sí se puede hacer, de cómo se puede evitar esto, de qué les podemos ofrecer a todos estos pequeños prematuros en la actualidad. Vamos a una pausa, regresamos. Así me quedo. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Doctor Sola, explíquenos, por favor, hoy en día se cuenta con tecnología para poder administrar la cantidad de oxígeno que un bebé necesita sin que corra el riesgo de desarrollar la retinopatía del prematuro. ¿Cómo funciona esto? Sí, realmente, y en relación al segmento anterior, la doctora Zuluaga, que ha salvado a muchos bebés de quedar ciegos, pero también ha compartido conmigo el llanto de las madres cuando quedan ciegos. Y sí se puede prevenir. Yo no voy a decir el 100% de los casos, sobre todo en esos pequeñitos, pero hay estudios epidemiológicos claros que muestran que en el 80-85% de los casos la ceguera puede ser prevenida. Y puede serlo por algo que nosotros estudiamos hace muchos años, que es conocer la cantidad de oxígeno, la dosis, como una droga, como dijo la doctora antes, ¿sí?, del oxígeno, y monitorizar la cantidad que tienen para que no supere ese 94 o 95% de saturación. Y para eso existen monitores que hoy en día, pero ya hace años, hay más de 140 estudios que muestran que estos monitores cumplen con las regulaciones para funcionar mejor o bien cuando más se lo necesita, porque hay muchos monitores de saturación que funcionan conmigo o con usted cuando ni lo necesitamos, pero para estos bebés esta tecnología es muy útil y los estudios, muchos ya, han demostrado que esta es la tecnología que ayuda a prevenir, brindando la cantidad de oxígeno necesaria y manteniendo esa saturación debajo de 94, más de 88, lo que sea por ciento, esto es bien médico. Uno en el 80-85% lo previene, y en los niños mayorcitos, o sea, más de 28, 29 semanas de gestación, la elimina la causa de ceguera severa. Estoy seguro que la doctora podrá comentar más, que todavía sigue existiendo en las escuelas para niños ciegos. La causa más común es esto, pero esto es evitable, y es evitable con cuidados y con el uso de la tecnología adecuada. O invasiva, no se necesita picar a ese pequeño prematuro que de por sí está lleno de tubos y de cosas que los papás se asustan al verlo, y pues el pequeño pues también seguramente lo padece. Esto no genera molestias para el chiquito. No, absolutamente, muy buen aporte. Me disculpo por haber omitido eso. Esto es continuo, uno lo puede estar mirando y al bebito ni se da cuenta, no le duele, esto no es invasivo, no quema, no daña. Exactamente, disculpe que me olvidé de eso. ¿Se le pone un sensor en algún sitio, en la mano o en el pie? ¿Se coloca un sensor nada más que se adhiere, o cómo funciona? Sí, esta tecnología tiene un monitor que lee un número. De hecho, cuando cuidamos a estos bebés, los padres son expertos, casi mejor que nosotros, porque miran el número y se les dice lo que tienen que tener, que no baje de 85, 86, que no suba, este es el problema de 94, pero tiene un sensor que le diría que es como una, ¿qué palabra usar? Almohadilla, una cosa que no duele, que se le pone en la manito o en el pie, ¿sí? Y el bebé la tiene puesto continuamente y eso lee, manda señales al monitor y el monitor dice el número de lo que se llama saturación de oxígeno, que es
cuánto oxígeno hay en la sangre, y lo que hay que hacer es no dejar que esté mucho tiempo por encima de 94-95, y si sube, bajar la dosis del oxígeno que se está dando. Pero efectivamente es no invasivo, es continuo, no es costoso, comparado a muchísimas cosas en la medicina, pero previene la ceguera que cambia la vida del recién nacido y de la familia, ¿no? Claro, por supuesto. Y además usted hablaba acerca de la importancia de que sean con ciertas características, porque estos chiquitos, pues eventualmente, pues algunos tal vez pueden moverse o pueden tener, digamos, sus extremidades muy frías. En algún momento es posible que este tipo de situaciones sucedan en un prematuro. Bueno, siempre sucede en un prematuro enfermo, que no es lo mismo que usted o yo, ¿no? Nos gustaría ser prematuros y jóvenes, pero estos bebés están permanentemente o se mueven o tienen problemas médicos que les bajan la presión en la arteria, la presión arterial que todo el mundo conoce, que las luces que iluminan. Entonces, es como toda tecnología. Yo cuando enseño a médicos les explico que cuando yo era muy joven, todo esto que estamos haciendo ahora ni existía, ¿sí? Y que si uno no avanza y no acepta la tecnología que va avanzando para el cuidado de nuestros pacientes, y está fracasando, porque nadie tendría hoy, qué sé yo, no sé, una radio, un radioteléfono. Entonces, en este caso, es cierto, no sé cuánto quiere que me explaye, pero la tecnología ha avanzado a tal punto que lo que hace es permitir a los médicos y enfermeras ver la señal exacta, no hay nada exacto, pero casi exacta, de lo que está pasando en la sangre interior, de la arteria. Hay otros monitores de esta naturaleza, sin criticar a ningún país, pero no tienen criterios, no tienen aprobación en instituciones claves, que por supuesto los hacen más económicos y se los venden a otros países, pero no es lo necesario. Está, como le digo, hay más de 140 estudios médicos que muestran esto. ¿Cuál sería, digamos, el más recomendado para las instituciones que vayan a realizar la inversión? Bueno, hay algo que se llama la tecnología de extracción de señal. Y en breve, cuando yo enseño a médicos jóvenes, les digo, si ellos alguna vez vivieron con estos teléfonos que existen hoy, una radio, que la radio les hacía ruido. Y lo querían escuchar cantar a Paul McCartney o alguien así. Ni saben quién es Paul McCartney, porque yo soy más viejo. Uno se la tenía que pasar buscando. Lo que estos ingenieros hicieron es extraer la señal, en este caso de la música del cantante, o en el caso de los bebés, extraer la señal de lo que está pasando en la arteria. Por supuesto es mucho más complejo lo que yo digo, lo sacaron de los sonares de los submarinos, gente brillante, que lo que hace es permitirme leer lo que está pasando en la arteria sin que se confunda el monitor, por eso se lo llamó tecnología de extracción de señal. Y es definitivamente diferente como tantas cosas que hoy conocemos en la tecnología. Pero los recién nacidos, desde hace muchos años, los investigadores usan solo este monitor para demostrar lo que pasa, porque saben que los otros se pierden, se confunden, digamos. Claro. Tecnología de extracción de señal. Eso es lo importante para un monitor que va a estar midiendo la capacidad, la saturación de oxígeno de estos bebés que están recibiendo oxígeno por fuera. Vamos a una pausa, regresamos con más. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Doctora Zuluaga, doctor Sola, díganos por favor, ¿qué es lo que tenemos que hacer como papás? Si tenemos a un bebito prematuro, ¿cómo podemos garantizar que ese pequeño va a recibir la cantidad de oxígeno que necesita sin que le perjudique su visión? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que cuente con un monitor con tecnología de extracción de señal como el que acaba de describir el doctor Sola? Doctor Sola, yo diría que una de las formas de lo que podemos hacerlos como papás y mamás de los niños es cuando estamos en las unidades de cuidado intensivo neonatal, fijarnos en los pulsoxímetros, que son unos aparaticos que están al lado de las camas de los bebés, que están diciendo la pulsoximetría, y pues mirar que no suba de 94 a 95. Esa es una cosa. Si sube mucho,
pues pueden contarle a la enfermera que tengan al lado. Pero lo más importante que puede hacer la mamá, si puede, es darle leche materna, mucho cariño, cargarlo, si puede estar con él, y luego acordarse de llevarlo a las citas que le digan que tiene que llevarlos. Eso es fundamental. Claro. Y yo, si me permiten agregar, es que miren ese número que ella dice y que pidan que su hijito o hijita, si no está programado en el lugar que están, que lo vea un oftalmólogo. Yo cuido de residencia, pero alguien que sepa mirar, porque detección precoz es muy importante. Ahora, mirar el monitor, que es ese monitor y ese número, que dijimos que no supere, que no se vaya muy alto, también es responsabilidad de los padres. Nosotros lo hemos agregado a nuestras unidades. La doctora está en Colombia, yo vivo en Estados Unidos, pero hemos puesto carteles con los nombres y lo llamamos oxígeno con amor, ¿sí? O sea, monitorizando, pero oxígeno con amor. ¿Y quién más le va a dar amor que la madre? Y el padre a veces, pero sobre todo la madre. Los dos, cada vez más los dos, papá y mamá participan en todo el desarrollo del bebé y en toda su educación y en todo su crecimiento. Verdaderamente me encantó lo de oxígeno con amor. Esto es fundamental porque no nada más es el amor que los papás le van a brindar, sino realmente el que estos pequeños reciban la cantidad de oxígeno que necesitan para que puedan vivir, para que puedan desarrollarse adecuadamente y sobre todo lo más importante, prevenir lo que se puede prevenir, evitar lo evitable. Hoy en día contamos con la tecnología para ello, contamos con la tecnología de extracción de señal, contamos con el oxímetro de pulso, con esta tecnología para poder evitar que este tipo de problemas tan discapacitantes se susciten. Hagámoslo de esta manera. Doctora Zuluaga, doctor Sola, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Muchísimas gracias. Sí. Un abrazo a las madres. Un abrazo a todas las mamás, a todos los papás y muchísimas gracias a mis queridos compañeros que se quedaron en el estudio por si teníamos algún problema técnico. Muchísimas gracias a mis compañeros allá en el estudio y a todos los que hacen posible la realización de Mi Cita Médica y por supuesto, muchas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.